Video académico número 12. En esta ocasión vamos a ver la aplicación concreta de técnicas de ilustración. Para comenzar a meternos en esto necesitamos hacer pequeñas pruebas. Una de ellas, que es bastante tradicional, es practicar primero haciendo formas básicas. Vamos a hacer inicio de este video trabajando 3 volúmenes. Vamos a hacer interpretaciones de 3 materiales diferentes utilizando técnicas mixtas. Tenemos aquí algunos de los materiales a emplear: marcadores, vamos a utilizar pastel, vamos a utilizar lápices de colores. Damos inicio a la primera representación. Este primer volumen lo vamos a interpretar como si estuviera hecho de un material semirreflectivo, en caso concreto de plástico. Escogemos el color. Vamos a imaginar que ese cubo está hecho de plástico azul. Utilizando el marcador, hacemos primero interpretación de las luces y las sombras. Siempre es conveniente escoger un ángulo de iluminación. En este caso vamos a suponer que la iluminación es lateral desde el lado izquierdo. Generalmente la iluminación lateral superior es la que más se emplea para hacer ilustraciones o imágenes, sobre todo si estas están hechas de memoria. En la técnica del marcador se utilizan las capas sucesivas para poder entender y aplicar las tonalidades. Los marcadores de ilustración suelen venir con 2 puntas diferentes. La punta de bisel, que es muy versátil, permite trazos de diferente calibre, y la punta de plumón, que permite trabajar pequeños detalles. Generalmente la pauta inicial impone comenzar por los bordes de la superficie a cubrir. Si imaginamos una primera capa. En este caso, la iluminación superior lateral izquierda me permitirá interpretar de esta manera las tonalidades. Puedo utilizar un solo color de marcador. Generalmente es conveniente tener más de una tonalidad de marcador del mismo color para tener un rango de posibilidades mayor. Una vez que extendemos los bordes, procedemos a extender el color, utilizando el bisel por la parte más ancha para poder hacer una cobertura rápida de la superficie. Los papeles, en la mayoría de los casos, son absorbentes. Esperamos unos segundos a que termine de absorberse el color, y mientras tanto podemos aplicar una capa en el plano que va a tener una intensidad media de acuerdo a la iluminación que habíamos planteado al comienzo. Como pueden darse cuenta, estoy haciendo desaparecer incluso los bordes de la imagen. Dejo una línea sutil en blanco, dejo secar levemente y a continuación regreso al plano más oscuro, al cual, por su ubicación con respecto a la luz lateral izquierda, le voy a aplicar varias capas de marcador. Cada vez que hago una pasada puedo utilizar la estrategia de hacer capas cruzadas para que el color vaya quedando más uniforme en cada pasada. Una vez que obtenemos esto, ustedes se dan cuenta, ya hay una diferencia tonal entre ambos costados del artefacto. Combino inmediatamente un material muy práctico que es excelente para superficies extensas. Vamos a utilizar pastel en la parte superior. Generalmente se utiliza raspándolo con una cuchilla, de modo que el pigmento sea posteriormente extendido utilizando algodón. Puede tratarse de copitos de algodón, como esto que estoy haciendo aquí,
También podría utilizarse un trozo de algodón más grande, dependiendo de qué tan grande es la imagen que estoy ilustrando. No hay ningún problema en que el pastel alcance a salir levemente por los bordes del dibujo. De hecho, esa es una de las ventajas, que es un material que permite después un borrado posterior. También convendría de pronto invadir inclusive algunas zonas como esta del plano que está en semitono. Una vez que extiendo el color de esta manera, retiramos el exceso de pigmento y entra en acción otro material muy importante en la técnica de ilustración, y es la goma de borrar. Generalmente conviene hacer cortes en la goma de borrar para obtener cuñas muy afiladas. Suponiendo que está iluminado en la parte superior, debemos pensar que hay una zona que recibe algo de reflejo. Podemos aclarar usando el borrador de esta manera por la parte más ancha, y además originando brillos perpendiculares a la superficie, algo que sucede con frecuencia en superficies reflectivas o semirreflectivas. Este efecto es el que produce la sensación del material. En este caso, repito, estamos representando lo que equivaldría a un plástico semibrillante. Hay muchos tipos de plástico, por supuesto, no todos necesariamente son completamente brillantes, pero se trata de aprender a representar alguno de estos tipos de plástico. Igualmente podría tratarse de una superficie distinta, podría tratarse también de superficies metálicas. Posteriormente hacemos énfasis en los bordes de la imagen. Podemos utilizar lápiz de color blanco para recuperar el brillo de las aristas. Las aristas generalmente producen un reflejo, de manera que las aristas terminan siendo lo contrario de lo que eran cuando se hizo el dibujo preliminar. Al hacer el dibujo preliminar, las aristas eran negras. Al convertirse cada vez más en una imagen realista, las aristas terminan por convertirse en líneas blancas. Podemos usar esos pequeños toques del lápiz de color, y prácticamente el último paso, esta podría ser una manera de resolver el problema, sería hacer pequeños retoques, si lo consideramos necesario, finales con lápices de colores. El lápiz de color tiene una ventaja grande sobre el pastel, y es que por supuesto nos permite manipular con mayor precisión las zonas que queremos resaltar. De paso, nos ayuda a emparejar un poco algunas de las tonalidades que extendimos con el pastel. Igualmente, si queremos producir una sensación de reflejo en algunas de las caras, podemos usar lápiz blanco y podemos hacer uso de él inclinándolo, como se ve en esta posición. El toque final pueden ser los contornos, que en una ilustración podrían ser negros. Entonces estamos utilizando un plumón, podría también ser un rapidógrafo. Son materiales que se comportan de diferente manera según el uso que hagamos de ellos. Refilamos cuidadosamente los bordes de este volumen. Recuerden, estamos haciendo un ejercicio básico que nos permite familiarizarnos bastante con los materiales y su representación por medio de técnicas mixtas. Dentro del equipo que conviene tener para ilustrar y para hacer imágenes realistas, es conveniente tener plantillas de elipses, pulvígrafos, etcétera, etcétera. Podemos dar casi por terminada la imagen. Ahí tienen ustedes el resultado del primer cubo, en este caso de un material semirreflectivo. En el segundo vamos a hacer una representación
de un material que es bastante frecuente en las representaciones y las ilustraciones. Se trata en este caso de representar el caucho. El caucho por lo general se asocia con el color negro, de manera que en este caso podemos utilizar un marcador de un gris muy oscuro o un marcador también completamente negro. En ambos casos, de lo que se trata es de lograr una representación lo más cercana posible al material que pretendemos ilustrar. Tenemos un marcador que en este caso también tiene la punta de bisel. Solamente voy a dejar reservada una esquina del volumen. Es un pequeño toque de blanco que dejo a manera de reflejo en la esquina para poder orientarme mejor. Y posteriormente comienzo a generar las líneas de las aristas. Voy recorriendo el volumen, girando el papel de esta manera. La mano suele estar más cómoda trazando en posición diagonal. Por esa razón es conveniente ir girando el papel. Dejar el papel fijo en un solo sitio puede ser más difícil a la hora de extender superficies o manejar con mayor propiedad las líneas. Una vez que he llegado a este punto, entonces utilizo el bisel en su lado más ancho y comienzo a recorrer toda la superficie, solamente cuidándome de no tapar el punto de reserva blanco que había dejado en la esquina. Giro el bisel, hago varias pasadas de esta primera capa. El hecho de tener un borde grueso me permite controlar mejor el marcador. Con los marcadores se trata en lo posible de extender áreas grandes con pocos trazos, de manera que buscamos la forma de acomodar el trazo a la superficie que vamos a recubrir. Esa primera pasada nos muestra ya la ubicación y tonalidad del volumen. A continuación, teniendo en cuenta la misma iluminación que usamos para el volumen anterior, podemos aplicar, aún tratándose de color negro, podemos aplicar varias capas en la cara más oscura del volumen. Aprovechamos las posibilidades que nos da el marcador al aplicar varias capas. Posteriormente, el trabajo se centra en utilizar el color blanco. Lo primero que conviene hacer es recuperar a las aristas que estaban ocultas. Para eso el punto blanco de reserva me sirve considerablemente. Utilizando el lápiz de color blanco, reafirmo todas las aristas del volumen de esta manera. Recuerden, las aristas en realidad de las superficies de los objetos son en general blancas, no son negras. A medida que una imagen se va haciendo realista, como lo he mencionado, a medida que va acercándose hacia una representación fotográfica, deben ser completamente a la inversa. Al dibujarlas eran negras, ahora son blancas. El resto del trabajo lo lleva a cabo el lápiz color. Esta vez lo sujetamos muy inclinado, es muy importante que la punta esté muy afilada. Comenzamos a extenderlo en la zona de mayor luz. Tratándose de un material como el caucho, el grado de reflexión es mucho menor que el de otros materiales. Generalmente el caucho es un material semimate, sin embargo también hay varios tipos de caucho. Extendemos una veladura, ese es el nombre que le daremos a esto, una veladura de color blanco en la cara más luminosa del volumen. Giramos el papel un poco para hacer que sea más uniforme. En este caso extendemos por completo esa tonalidad. Vamos a la zona donde estaría un semitono
no recibe tanta luz como la cara superior o plano superior del volumen, pero debe tener también una tonalidad, una gradación. Prácticamente con esto ya tenemos interpretado el material, muy sencillo, colocar un color plano y empezar a graduar las tonalidades por medio del lápiz de color blanco. El remate final que podíamos hacerle a la imagen, utilizando el plumón, de nuevo recuperamos y refilamos las líneas de contorno. De paso, hacemos que los acabados terminen por ser más completos. Básicamente recorremos el contorno externo del volumen, que es donde están estas líneas que nos permiten interpretarlo. Esta es la última línea y con ella damos por terminado el segundo material. Así podríamos hacer interpretaciones de materiales como caucho, tela, materiales en general que por sus características son semimates o casi totalmente mates y se comportan de esa forma con respecto a la luz. Finalmente vamos a hacer un último material en este otro e intencionalmente vamos a utilizar pasteles secos. No lo habíamos usado sino únicamente cuando hicimos el volumen supuestamente de plástico. Vamos a representar madera. Supongamos que se trate de una superficie de madera. Usamos un color promedio, podría tratarse de este amarillo. Este es un amarillo ocre, que es uno de los amarillos más usuales o más frecuentes en las cajas de pasteles. Es importante recordar que se fabrican esencialmente dos tipos de pastel: pastel seco y pastel óleo. En este caso la superficie es grande, por lo cual también podríamos utilizar materiales que nos permitieran extenderlo con mayor velocidad. En este caso estoy utilizando un trozo de servilleta. El material ideal para hacer este tipo de tratamiento pues es el algodón por sus características. Sin embargo, usando un trozo de servilleta frotamos la superficie de lo que va a ser en un instante un cubo, en este caso de madera. De nuevo, no importa mucho si se alcanza a manchar algo de los bordes del dibujo. Ya veremos cómo el pastel tiene la cualidad precisamente de permitirnos hacer borrados y correcciones mucho más que cualquier otro material. Es ideal para extender superficies muy grandes. Retiramos el exceso de pigmento. Usando nuestro borrador en forma de cuña, refilamos los contornos, recuperando lo que se hubiera podido perder en cuanto a la forma del dibujo al aplicar el pastel. A continuación, con los bordes afilados del borrador, podemos comenzar a recuperar algunas de las aristas. Como ya hemos dicho, deben quedar brillantes, ¿no? En este caso, las tres aristas principales que componen este volumen deben estar iluminadas. Vamos girando el papel para trabajar con cierta comodidad. Ese sutil borrado nos permite empezar a captar lo que estábamos mencionando. Asimismo, podemos iluminar más la parte superior. Usamos la cuña por el lado más ancho, retiramos algo del pigmento del pastel, de modo que tengamos una superficie tenue, sutilmente teñida del color que va a tener la madera. Lo mismo podemos hacer levemente en la cara lateral izquierda, que recibiría un poco menos de luz. Ya tenemos una diferenciación tonal aproximadamente como la necesitamos para poder hacer el siguiente paso.
El siguiente paso es crear vetas en la superficie. No todas las maderas son veteadas, ¿no? Pero se trata de asumir que lo que estamos haciendo sí lo es, para que la interpretación sea sencilla. Usamos el lápiz afilado, podemos acostarlo y girarlo simultáneamente, generando la textura propia de las vetas de ciertos tipos de maderas. Suponiendo que es un volumen formado por varias láminas de madera, vamos a imaginarnos que cada una de sus caras tiene este tipo de formas. Eventualmente algún nudo que la veta esquiva, como se ve acá, y sigue su trayectoria. Para estudiar a fondo la madera habría que ver si es necesario representar algún tipo de madera concreta en especial. Como lo he dicho, no todas las maderas tienen vetas, pero una forma sencilla de aproximarse rápidamente a la representación de un material es precisamente usar lo que más lo caracteriza. Acostamos un poco el lápiz y extendemos una tonalidad suave sobre la cara más oscura del volumen. Sabemos que este es el plano que menos luz va a recibir por la posición en que está ubicada la luz, de modo que se seguirá viendo levemente la superficie veteada, pero esta vez en una suerte de penumbra. Y podemos hacer entonces uso nuevamente de los contornos. Para eso utilizamos nuestro material final. Estos contornos también podían hacerse de materiales distintos. Podían hacerse, por ejemplo, también con lápices de colores. Podíamos ensayarlo en esta oportunidad y de ese modo podemos usar un material que de alguna manera es un poco más fácil de controlar que la tinta que tienen los marcadores o plumones. Aparte de eso, es un tono menos cortante, menos contrastante, y eso en algún momento podría ser válido en algunos estilos de ilustración. También podía hacerse con el mismo tono café que utilicé para las vetas. Las técnicas se combinan de muchas maneras. Esta es solamente una de tantas formas de llevar a cabo estos ejemplos. Con frecuencia las personas hacen la pregunta, cuando se está aprendiendo a hacer esto con la técnica, de si podría ser en una sola técnica las tres representaciones. La respuesta es que, por supuesto, se podría hacer en una sola técnica. Aquí estoy pasando una capa de un color más oscuro para reforzar el efecto de contraste de la superficie. Los tres materiales se pueden representar solamente en pastel, los tres materiales se podrían representar solamente en lápices de colores o solamente con marcadores. ¿Por qué utilizar técnicas mixtas? Sería la pregunta. La respuesta es relativamente sencilla, simplemente porque las técnicas mixtas permiten un uso más veloz de los recursos. Hacer en un solo material la representación de un determinado tema en ocasiones resulta un poco más lento, más difícil. En concreto, el uso de los pasteles facilita enormemente las interpretaciones de áreas grandes, por ejemplo, por dar solo un ejemplo. Mientras que los lápices de colores, siendo materiales que permiten un grado de realismo impresionante, son demasiado lentos para ciertos procesos. Tenemos aquí los primeros tres volúmenes y su interpretación en materiales distintos, técnica mixta. Haremos en un próximo video la representación de materiales con respecto a una forma diferente, el cilindro. Concluye este video 12, video académico, técnicas de ilustración.